chistes, vamos a grabar, abrimos y espérenme tantito, tengo que abrir apenas el PowerPoint. Se los voy a mandar por correo a sus coordinadores. Esta presentación no la tienen en el disco. Esta es nuevecita, estreno mundial. Entonces, la verdad es que sí, voy a mandárselas por correo, pero se las voy a mandar por correo a sus coordinadores y que ellos hagan la entrega o que les pase un correo a todos para que todos tengan la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a abrir, a compartir. Ya estamos aquí. También les recuerdo que ayer fue ayer fue nuestra última plática de cultura jurídica. Ya está la grabada, ya está ahí. Entonces les recomiendo que hagan lo posible por verla, porque acuérdense ustedes que ya el lunes es el último día. Si llega el martes, aunque sea un minuto del martes, ya no se las voy a recibir. Así que mejor de una vez preparen su conferencia si es que la van a mandar. ¿Ok? Muy bien, ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos esto. Estamos acá. Intervención. ¿Qué es la intervención? Como concepto jurídico, la intervención es cuando un Estado, por medio directo o a través de otro, trata de hacer que un Estado se conduzca de una forma que no es la que el Estado quiera tener. De alguna manera lo que estamos haciendo es que por medios directos o por medio de otro Estado, estamos tratando de voltear tu voluntad y que hagas lo que yo quiera. Eso es una intervención. La intervención obviamente está prohibida, es un acto de agresión. Y obviamente también la intervención pues puede ser de muchas formas. Aquí tenemos una lista que es muy interesante. Puede ser por el Estado que la realiza en directa o indirecta. Directa es cuando el propio Estado hace lo que hace la intervención para que se conduzca el otro país de una determinada forma. Indirecta es cuando utilizo a otro Estado para que le diga al otro Estado que se conduzca de tal o cual forma. Obviamente, a lo largo de la historia, pues ha habido muchas cuestiones relacionadas con esto, pero por ejemplo, ha habido algunas intervenciones, por ejemplo, la situación con Cuba, en la cual queriendo obligar a Cuba a conducirse de una manera, Estados Unidos lo que hizo fue eliminar, o más bien que intervino para que todos los países cortaran relaciones con Cuba y de alguna manera presionar a esta para que renunciara a su régimen socialista. Eso podría entenderse como una intervención indirecta. Por el medio que se utiliza puede ser militar, que ya, como lo dijimos en la doctrina Drago, ya prácticamente se ha evitado mucho la intervención militar. Puede ser política, cuando son los miembros del gobierno de un país el que interviene para que el Estado se conduzca de una forma u otra, o la diplomática. Aquí se deja que sean los agentes diplomáticos los que intervengan con el país. Por el tipo de conducta a realizar puede ser una conducta interna, que sea adentro del Estado, o una conducta externa, es decir, afuera del Estado. Si yo quiero que un país intervengo para que un país tenga de elecciones libres, puede ser, en este caso, una conducta interna, pues por lo tanto queda entre intervención interna. Si yo quiero que se conduzca de una determinada forma en el medio internacional, ahí estamos hablando de una conducta externa, porque la conducta que quiero que hagas es a nivel de derecho internacional. Por el número de estados interventores, pues puede ser individual cuando solamente uno o colectiva cuando son varios. Por el fin que la motiva, pues ahí sí ya estamos hablando de una situación muy especial. Existe intervención por causas de humanidad o con fines humanitarios, por propaganda, es decir, tratando de hacer una propaganda para acabar con un régimen determinado, por democracia, cuando se trata de intervenir para que haya elecciones libres en ese país,
o por reconocimiento o no reconocimiento de gobierno. Si intervienes para quitar un gobierno porque dices que es espurio, o bien es para reconocerlo. Eso pudiera existir. Ahora bien, aquí en esta me voy a detener un poquito con esta de por causa de humanidad. Oiga, ¿cómo que por causa de humanidad? Sí, y sí ha sido muy socorrida. El caso específico es, por ejemplo, en algunos países africanos, principalmente en aquellos donde hay hambruna, y que el gobierno lo que hacía era tener los alimentos acaparados para no hacerlos llegar a la población, y que entonces esta población se muriera de hambre para hacer sentir su poder político. Entonces los países que no estábamos de acuerdo con esas condiciones, pues llevábamos alimento y no podían el Estado decir que por qué nos metíamos en cosa que no nos interesaba. Técnicamente aquí la idea era dar alimento a los pobres que estaban muriéndose para evitar que cayeran en la completa inanición. Yo, aún con esto, aún cuando muchos pudieran decir es que es buena, tuvimos un congreso en el cual se discutió mucho este punto y decía, por ejemplo, el representante de Chile, es que cuando nosotros hablamos de intervención, estamos hablando de meternos en asuntos de otro país que no existe necesidad y a lo mejor no es parte de tu conducta. Sí, o sea, muchos podrían decir, es que no podemos estar viendo cómo se están muriendo de hambre sin intervenir, pero a final de cuentas es un asunto interno. Y entonces si yo, y esto es una situación de autodefensa, ¿no? Si yo intervengo en un país, aunque sea con fines humanitarios, se puede dar a entender que estoy permitiendo que cuando llegue el momento en que yo ya no esté de acuerdo con tal o cual cosa, me puedan venir a intervenir, porque entonces pues, se da la situación. Tú sí apoyaste la intervención humanitaria en Sudán y ahorita que la situación está terrible, por ejemplo, en Venezuela o que pudiera pasar en México, también podrían venir a intervenir y es algo que no les va a gustar. ¿Qué pasa? En nuestro artículo 89, fracción décima, que ya es de conocimiento de ustedes, existe como principio de política internacional por parte del Estado mexicano la no intervención. Y aquí es donde yo quisiera llamar a la reflexión de sus nobles cerebros. ¿A qué me refiero? Técnicamente el entendimiento es no intervención, pues es no intervención de ningún tipo. El principio es ubilex non distinguit nec nostrum distingere debemos. O sea, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. De tal manera que aunque hubiere la clasificación, la ley dice no intervención y por lo tanto no intervención significa ninguna. Ahora, ustedes me pueden decir, oiga, pues es que entonces estamos quedando en una situación bastante peleaguda porque pues cómo vamos a estar de brazos cruzados ante una situación en la cual se requiere la ayuda de los países, que intervengas con fines humanitarios. Pues, ¿qué crees? O sea, aquí la Constitución establece claramente que no es no intervención, o sea, no intervención sea buena o sea mala, no te la distingue. Entonces ahí yo creo que debería de existir, porque México ha apoyado intervenciones con fines humanitarios, pues si vas a hacer eso para no caer en responsabilidad, tienes que modificar el artículo 89 de la Constitución para agregar no intervención, salvo aquellos casos en los cuales hay intervención con fines humanitarios. Y ahí ya no caes en responsabilidad. Pero si no está puesto eso, no importa que intervengas con la mejor intención del mundo, estás interviniendo. Y por lo tanto, se está dañando tu principio y estás violando la ley. Así de sencillo. Eso es una observación de mi parte. Ha habido se hizo una tesis para manejar al respecto y sí quedamos en la tesis quedamos en eso, pero el problema es que la chica le dio miedo a hacer el examen profesional y ya no la presentó. Entonces, aunque está registrada, pues nunca se presentó esa situación y nunca se llevó a cabo el examen, que hubiera sido bueno ver cómo se salva esa situación. Pero bueno, ahí está la intervención con todos los motivos y consecuencias que pudiera existir. Ahora bien, con motivo
de la intervención, tenemos varias doctrinas. La primera se llama Doctrina Monroe, que es emitida por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1823. Muchos le dicen que es América para los americanos. Bueno, tal vez no tenga tan significado, aunque sabemos que cuando dicen América para los americanos, en Estados Unidos piensan que los únicos americanos son ellos. Entonces, ahí tenemos un problema muy fuerte. Lo que decía la doctrina Monroe es no intervención de Europa en América. Decía que Estados Unidos tomaría de muy mala forma el hecho de que Europa quisiera seguir colonizando territorios americanos. Y aquí esto implicaría una situación de que Estados Unidos no lo tomaría bien y por lo tanto defendería a la colonia americana. Cuando los Estados Unidos han hecho eso, jamás. Entonces ahí tenemos una discusión muy fuerte. Y asimismo, también el otro principio es no intervención de Estados Unidos en América en las colonias europeas dentro del continente. Pues en primera, esto no se respetó jamás, ni siquiera por los propios Estados Unidos. El caso de Cuba, en la cual Estados Unidos estuvo muy cuchillito de palo para que Cuba rompiera la dependencia con España, pues a final de cuentas ocasionó que Cuba se volviera un estado satélite de los Estados Unidos hasta la guerra de la Revolución Cubana en 1956. O el otro caso es Puerto Rico, que Puerto Rico también era colonia española y Estados Unidos metió la cuchara de tal manera que obtuvo la independencia de Puerto Rico, pero prácticamente se quedó como un estado libre asociado de los Estados Unidos. Entonces, eso es una violación a la doctrina Monroe. Como yo les comentaba, pues desgraciadamente ni es una, ni es otra. Y eso de América para los americanos, pues tendríamos que llegar a la conclusión de que pues es simplemente el que Estados Unidos se da permiso para intervenir en la zona americana y desgraciadamente lo ha hecho. Tenemos las intervenciones de Estados Unidos, por ejemplo, en República Dominicana, también las intervenciones de Estados Unidos en Granada, tenemos la intervención de Estados Unidos incluso en México. Y técnicamente la doctrina Monroe que se queda como palabra muerta en el sentido de que Estados Unidos siempre estuvo interviniendo en países americanos. Por lo tanto, decir que la doctrina Monroe es una doctrina muy conocida en el continente sería una gran mentira. Obviamente la doctrina Monroe ni siquiera Estados Unidos la respetó. Y otra de las cuestiones, o sea, si habláramos de que no va a intervenir Estados Unidos en los asuntos europeos, pues las dos guerras mundiales, no se hubieran ganado si Estados Unidos no hubiera metido su cucharota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una doctrina propiamente bien determinada y lo malintencionada o buenintencionada que se pudiera pensar que es, pues nada más es un permiso que tienen los Estados Unidos para ir a intervenir en los países americanos. Otra gran doctrina sobre intervención la tenemos en la doctrina Johnson-Brezhnev. Aquí arriba está Johnson, abajo está Brezhnev. Obviamente por las banderas que ustedes ven ahí, eran los presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esta es una doctrina de la Guerra Fría. Una doctrina de la Guerra Fría en la cual, acabando la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una doble moral en el mundo, principalmente en el hecho de que ni los Estados Unidos querían que creciera el socialismo, ni los soviéticos querían que creciera el capitalismo. De tal manera que en esta etapa donde había regímenes nuevos, donde se estaban generando guerras de independencia apenas de las colonias, los nuevos países se encontraron con que tenían que escoger si iban con melón o iban con sandía. Es decir, si establecían en sus regímenes políticos sistemas capitalistas o sistemas socialistas. Y obviamente, esta situación fue una violación al derecho internacional y desgraciadamente trajo muchos problemas al mundo, principalmente la guerra de Corea o la guerra de Vietnam.
en la cual estos países se trataron de determinar como socialistas y Estados Unidos dijo no vamos a permitir eso, y a meter la cucharota. A final de cuentas, terminaron todos embarrados porque la derrota de Estados Unidos en Vietnam es épica, pero la verdad es que tampoco solucionó mucho en la guerra de Corea, y la guerra de Corea pues tiene a dos países que son hermanos, como Corea del Norte y Corea del Sur, pero que son diametralmente opuestos en cuanto a las condiciones de sus desarrollos y en las condiciones de su política, cuando en realidad debería existir solamente una Corea. Pues son dos y están contrapuestas. Y lo peor del asunto es que pues no se ve para cuándo puedan resolver sus controversias, gracias a que una queda bajo el régimen socialista soviético y otra está bajo el régimen capitalista de Estados Unidos. Entonces esta doctrina Johnson-Brezhnev pues es bastante dañina en el término de la Guerra Fría. Para terminar con esta sección, tenemos la doctrina Stimson. La doctrina Stimson, bueno, fue emitida por el secretario de Estado de Estados Unidos, la cuya foto logré conseguir en YouTube, bueno, más bien en Google, y es esa persona que están ustedes viendo ahí. Él era el secretario de Estado de Estados Unidos en 1932. La expide ante la intervención japonesa a Manchuria, una provincia china, casi en esa guerra de expansión que iniciaron los alemanes y los italianos y que siguieron los japoneses, que trataron de conquistar la China en ese momento. Y el dictado de la doctrina Stimson es que Estados Unidos no aceptará una situación ilegal en su origen y donde el derecho internacional bien aplicado no podría reconocerse. Dicho de otra manera, Estados Unidos no acepta intervenciones ilegales por parte de los estados y por lo tanto, si aplicando el derecho internacional esa intervención no queda bien parada, pues entonces va a ser ilegal para los ojos de los Estados Unidos. Esta no deja de ser más que otra forma de intervenir por parte de los Estados Unidos en este sentido. Se me está acabando el tiempo, me quedan exactamente 40 segundos. Voy a abrir un poquito voy a dejar de compartir primero, porque si no, no entro. Y ya que se me está acabando, voy a cortar y voy a abrir una sesión en este mismo momento. Ya nos falta muy poquito, así que ahorita nos vemos.